El millonario encontró a sus trillizos durmiendo en el piso con la empleada y descubrió la verdad. Diego Cervantes abrió los ojos a las 2 de la madrugada con la garganta seca y la casa en silencio. Se levantó descalzo, caminó por el pasillo alfombrado hacia la cocina y al pasar frente al cuarto de los trillizos vio la puerta abierta, no medio abierta, abierta de par en par, como si alguien hubiera salido con prisa y no se hubiera molestado en cerrar. Entró. La luz de la luna se colaba por la ventana y le daba de lleno a las 3 camas individuales alineadas contra la pared. Las cobijas estaban revueltas, las almohadas todavía tenían la marca de 3 cabezas, los peluches estaban en su lugar, el león de Santiago en la cabecera, el dinosaurio de Emiliano al pie de la cama, el oso de Ángel entre las sábanas. Todo estaba ahí, menos los niños. Diego sintió que algo frío le subía por la espalda y se le instalaba en la nuca como una mano helada. Revisó el baño del pasillo. Vacío. Bajó a la sala. Vacía. La cocina. Vacía. El estudio. Vacío. Volvió a subir. Abrió el cuarto de juegos, el baño principal, el closet del pasillo. Nada. 3 niños de 4 años habían desaparecido de sus camas a las 2 de la madrugada y la casa estaba en silencio como si nada hubiera pasado. El corazón le golpeaba las costillas con una fuerza que le hacía daño. Sacó el celular para llamar a la policía y entonces lo escuchó. Una voz. Venía de abajo. No de la planta baja, más abajo, de la garaje, una voz suave, apenas audible, que tarareaba algo que se parecía a una canción de cuna. Diego bajó la escalera de servicio con el celular apretado en la mano y la respiración cortada. Llegó a la puerta metálica que daba a la garaje y la abrió. El olor a motor frío y a cemento húmedo le golpeó la cara. La garaje estaba a oscuras, excepto por una lamparita de noche, de esas que se enchufan directo a la pared, que proyectaba un círculo anaranjado sobre el piso de concreto entre la Suburban negra y el BMW blindado. Y dentro de ese círculo de luz, en un colchón viejo manchado con cobijas, remendadas encima, estaba Rosa, de uniforme, con el delantal todavía puesto, acostada de lado sobre un colchón que parecía haber sido sacado de la basura, con una almohada tan delgada que casi no existía. Y alrededor de ella, como cachorros buscando calor, dormían sus 3 hijos. Ángel estaba agarrado al brazo derecho de Rosa con las 2 manos, la cara hundida contra su hombro y los pies descalzos, asomando por debajo de una cobija que no era suya. Emiliano estaba del otro lado, acurrucado contra la espalda de ella, pero su cobija, la de dinosaurios azules que no soltaba desde los 2 años, no lo cubría a él, cubría a Rosa. La había puesto sobre ella con las manos de un niño de 4 años que todavía no sabe tender una cama, pero sabe exactamente a quién darle lo poco que tiene. Y Santiago. Santiago estaba en la orilla del colchón, acostado boca arriba con los ojos entrecerrados y los puños apretados a los lados del cuerpo, en la postura exacta de alguien que no está dormido, que lleva horas sin dormir, que se ha asignado a sí mismo la tarea de vigilar que nadie venga a quitarles esto. Cuando vio a su padre en la puerta, Santiago se sentó despacio, se llevó el dedo a los labios y susurró 5 palabras que le partieron la madrugada en 2. Papá, no hagas ruido. Ángel se acaba de dormir. Diego se arrodilló en el piso de concreto. No fue una decisión. Las rodillas simplemente dejaron de sostenerlo, como si el peso de lo que estaba viendo fuera demasiado para un cuerpo que llevaba 2 años caminando por esa casa sin mirar hacia abajo. El cemento estaba frío. Lo sintió a través de la tela del pantalón de pijama, un frío que le subió por los muslos hasta el pecho, y se preguntó cuántas noches sus hijos habían sentido ese mismo frío sin que él lo supiera. Santiago lo miraba desde el colchón, con una seriedad que ningún niño de 4 años debería tener. No estaba asustado, no estaba nervioso, estaba tranquilo,
con la tranquilidad de quien lleva noches repitiendo la misma rutina y ya sabe exactamente cuándo preocuparse y cuándo no. ¿Qué hacen aquí? «Mijo», la voz de Diego salió en un susurro que se raspó contra las paredes de la garaje y rebotó entre los carros como un eco triste. Santiago se inclinó hacia su padre, bajó la voz todavía más y contestó como si estuviera explicando algo que cualquier persona debería entender sin necesidad de que se lo dijeran. «Rosa duerme aquí, entonces nosotros dormimos aquí». «¿Desde cuándo duerme aquí?» «Desde que mamá le quitó su cuarto». Diego cerró los ojos. Cuando los abrió, la garaje seguía ahí. El concreto, los carros, la lamparita anaranjada, sus 3 hijos en el suelo, y el mundo que él creía conocer ya no existía. «Santi, ¿por qué no me dijeron?» El niño no contestó de inmediato. Miró a Rosa, dormida, con el delantal arrugado y el pelo suelto sobre la almohada delgada y las ojeras marcadas de alguien que no descansa ni cuando cierra los ojos. Y después miró a sus hermanos. Emiliano respiraba despacio con los labios entreabiertos, acurrucado contra la espalda de Rosa, con las manitas metidas debajo de la cobija de dinosaurios que él mismo le había puesto encima. Ángel seguía aferrado al brazo de ella, con una fuerza que parecía imposible para un cuerpo tan chiquito, como si soltarla significara caer en un lugar oscuro del que nadie lo iba a sacar. Porque mamá dijo que si Rosa se quejaba, se iba ese día. Santiago volvió a mirar a su padre. «¿Y si Rosa se va? ¿Quién nos cuida cuando tenemos miedo en la noche?» Diego tragó saliva. La pregunta no era retórica, era real, concreta. Un niño de 4 años preguntándole a su padre quién iba a entrar a su cuarto a las 3 de la madrugada cuando Ángel se despertara gritando por una pesadilla. ¿Quién iba a sentarse en la orilla de la cama hasta que Emiliano dejara de temblar? ¿Quién iba a dejar la luz del pasillo encendida para que la oscuridad no se metiera por debajo de la puerta? No era Marisa. Marisa no entraba al cuarto de los niños después de las 8 de la noche. Marisa dormía con tapones en los oídos y antifaz y la puerta cerrada con seguro. En 2 años de matrimonio, Marisa no se había levantado una sola vez a atender el llanto de un niño que no consideraba suyo. Era Rosa. Siempre era Rosa. «Papá». Santiago se acercó un poco más y puso su mano sobre la rodilla de Diego. Una mano chiquita con los dedos fríos del cemento y las uñas mordidas, y una fuerza que no venía de los músculos, sino de algo más, antiguo, más instintivo, más parecido al coraje que a la valentía. «Si ella duerme en el piso, nosotros dormimos en el piso. Ella no nos deja solos cuando tenemos miedo. Nosotros no la dejamos sola cuando mamá la castiga». La palabra retumbó en la garaje como una piedra dentro de un pozo. Castiga. Su hijo de 4 años acababa de usar la palabra castiga para describir lo que Marisa le hacía a Rosa. Y la usó sin dudar, sin buscarla, como si fuera una palabra que ya había pensado muchas veces en silencio antes de decirla en voz alta. Diego miró alrededor, miró el colchón, viejo, hundido en el centro, con manchas de humedad en las orillas. Miró las cobijas, 2, remendadas con hilo que no combinaba, insuficientes para una noche de febrero en Monterrey, donde la temperatura bajaba a 6 grados. Miró la lamparita enchufada en la pared, la única fuente de luz en una garaje de 60 metros cuadrados, diseñada para guardar carros de 2 millones de pesos, no para que una mujer durmiera en el piso. Miró la Suburban estacionada a menos de 1 metro del colchón, tan cerca que si alguien abría la puerta del copiloto, le pegaba en la cabeza a quien estuviera acostado, y miró a Rosa, la mujer que cuidaba a sus hijos desde que tenían 3 meses, la primera persona que los cargó después de que su madre murió, la que sabía que a Santiago le gustaba que le leyeran un cuento cortito antes de dormir, no uno largo, porque los largos lo ponían ansioso.
la que sabía que Emiliano necesitaba que alguien le dijera mañana va a ser un buen día, para cerrar los ojos tranquilo, la que sabía que Ángel no podía dormir sin tocar a alguien, un brazo, una mano, un dedo, porque la oscuridad le daba un terror que ningún psicólogo infantil había podido explicar, pero que Rosa resolvía cada noche, con la misma solución silenciosa de siempre, quedarse ahí. Esa mujer estaba durmiendo entre carros en el piso de concreto de su garaje porque su esposa la había mandado ahí como castigo por existir demasiado en la vida de unos niños que ella misma se negaba a cuidar. Diego se llevó las manos a la cara, apretó los ojos, sintió la vergüenza subirle por el estómago como algo líquido y caliente que no podía tragar ni escupir, algo que se quedaba atorado en la garganta como una confesión que nadie le había pedido, pero que el piso de esa garaje le estaba arrancando a la fuerza. 9 noches. Sus hijos llevaban 9 noches bajando por la escalera de servicio en pijama, descalzos, en silencio, pasando frente a la puerta del cuarto donde él dormía con Marisa sin enterarse de nada, cruzando la cocina a oscuras, abriendo la puerta de la garaje con las manitas que apenas alcanzaban la manija y acostándose en un colchón viejo en el piso de cemento porque una mujer que ganaba 9,000 pesos al mes les daba algo que ni su padre ni su madrastra les habían dado nunca. Presencia. A las 2 de la madrugada, cuando el mundo adulto dormía, Rosa estaba ahí. Y cuando a Rosa la mandaron al piso, 3 niños de 4 años decidieron que el piso era exactamente donde ellos también querían estar. Santiago seguía sentado en la orilla del colchón, con la espalda recta y las manos en las rodillas, mirando a su padre con la paciencia de quien ha esperado mucho tiempo a que alguien viniera a preguntar lo que estaba pasando. «Papá, ¿qué, mijo? ¿Puedes traer otra cobija? Ángel tiene frío y la de Emi está en rosa». Diego se levantó del piso de concreto. Subió la escalera de servicio con los ojos ardiendo y las manos temblando y un nudo en la garganta que no se iba a deshacer con agua, ni con tiempo. Entró al closet del pasillo. Sacó 2 cobijas gruesas de las que Marisa había comprado para las camas de los niños. Cobijas de algodón egipcio que costaban más que el sueldo mensual de Rosa. Y las bajó a la garaje. Santiago las recibió sin decir nada. Puso una sobre Ángel con el cuidado de un cirujano y se acostó junto a su hermano con la otra. Se acomodó boca arriba, cruzó los brazos sobre el pecho y volvió a su puesto de guardia. 4 años, ojos abiertos en la oscuridad, protegiendo a todos. Diego se quedó de pie en la puerta de la garaje, mirando a sus 4 personas. En el piso, Rosa y los 3 niños, cubiertos ahora con cobijas que costaban una fortuna y que no cambiaban nada, porque ninguna cobija del mundo podía arreglar lo que estaba roto en esa casa. Y lo que estaba roto no era la garaje, era todo lo demás. Rosa abrió los ojos y lo primero que vio fue los zapatos de Diego. No los zapatos de oficina, los de andar por la casa, los de tela gris que usaba los domingos, ahí, a medio metro de su cara, sobre el concreto de la garaje. Subió la mirada despacio, con el cuerpo todavía inmóvil, y cuando encontró los ojos de Diego parado en la puerta, supo que el mundo que había construido con cuidado durante 9 noches se acababa de derrumbar. Se intentó levantar de golpe, pero Ángel la tenía agarrada del brazo con las 2 manos y Emiliano estaba recargado contra su espalda con el peso muerto de un niño profundamente dormido. Rosa se quedó a medio sentar, con el pelo revuelto y el delantal torcido, y los ojos enormes de alguien que acaba de ser descubierta, haciendo algo que no tiene explicación fácil. «Señor, yo puedo explicarle. ¿Qué es esto, Rosa? Yo les digo que se suban todas las noches». Las palabras le salían atropelladas, unas encima de otras, como si tuviera que decir todo antes de que Diego abriera la boca para correrla. «Les digo que su cama está arriba, que aquí hace frío, que no deben estar aquí.
Los llevo de la mano, los acuesto, los arropo, apago la luz y les digo buenas noches. Y a los 10 minutos están otra vez en la escalera. Le tembló la voz. No puedo impedirlo, señor. Intenté cerrar la puerta de la garaje. Santiago sabe abrir el pasador. Intenté acostarme después de que ellos se duerman. Ángel se despierta a los 20 minutos gritando y baja corriendo descalzo. Intenté todo. Diego no dijo nada. Se quedó parado con los brazos cruzados y la mandíbula apretada, y esa expresión que tienen las personas cuando están procesando algo que todavía no les cabe en la cabeza. ¿Cuántas noches, Rosa? Ella bajó la mirada. Miró a Ángel dormido contra su brazo, a Emiliano acurrucado con la cobija de dinosaurios sobre ella, a Santiago, que se había vuelto a acostar y la observaba con un ojo abierto desde la orilla del colchón, vigilante, listo para intervenir si hacía falta. 9. Diego se pasó la mano por la cara. 9 noches. 9 noches en las que él se acostaba a las 11 con Marisa, ponía la alarma a las 6. Dormía 7 horas seguidas y se levantaba sin revisar el cuarto de sus hijos, porque daba por hecho que todo estaba bien. 9 noches en las que sus hijos caminaban en pijama por una casa oscura, bajaban una escalera de servicio que no tenía barandal del lado izquierdo, cruzaban la cocina sin prender la luz y se acostaban en el piso de una garaje entre camionetas blindadas porque la mujer que los cuidaba ya no podía subir a cuidarlos. Cuéntame cómo empezó. Rosa se acomodó despacio, recargó la espalda contra la llanta de la Suburban y habló en voz baja para no despertar a Emiliano. La primera noche fue la peor. Marisa le había dado la orden esa tarde. Rosa estaba lavando los trastes del almuerzo cuando Marisa entró a la cocina con el celular en la mano y le dijo sin mirarla, como quien da una instrucción sobre la compra del súper: a partir de hoy, duermes en la garaje. Tu cuarto lo necesito para otra cosa. Rosa preguntó para qué. Marisa no contestó. Media hora después, Rosa vio al cerrajero poniendo un candado nuevo en la puerta de su cuarto de servicio. Sus cosas estaban en una bolsa de plástico negro afuera de la puerta. La ropa, la cobija, la foto de Abril que tenía en el buró. Todo en una bolsa como si fuera basura. Esa noche acosté a los niños como siempre, dijo Rosa. Les leí el cuento, les di su vasito de agua, dejé la luz del pasillo prendida para Ángel y les dije buenas noches. Después bajé a la garaje. El colchón ya estaba ahí, viejo, manchado, sacado de algún rincón del sótano. Marisa lo había mandado poner, no como acto de consideración, sino como demostración de que la garaje era ahora su lugar. Rosa se acostó encima con la cobija que sacó de la bolsa negra. Se tapó hasta la barbilla y miró el techo de la garaje, alto de concreto, con una lámpara fluorescente apagada y un olor a aceite de motor que se le metía en la ropa y en el pelo y en los pulmones. Y empecé a llorar, no de miedo, no de frío, de algo peor, de saber que le quedaban 11 días de aviso previo y que cada día era uno menos. 11 desayunos, 11 despedidas en la puerta de la escuela, 11 noches de cuentos antes de dormir. Y después, nada. La vida seguiría para los trillizos con otra persona. Alguien que no sabría que a Ángel hay que dejarle la luz prendida, que a Emiliano hay que decirle que mañana va a ser un buen día, que a Santiago hay que revisarle debajo de la cama, aunque él jure que no tiene miedo. Estaba llorando cuando oí los pasitos, pequeños, descalzos, bajando la escalera de servicio con ese sonido que hacen los pies de un niño sobre los escalones de loseta. Plap, 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 uno por uno, despacio, agarrándose del barandal con las 2 manos. Rosa se sentó en el colchón y se secó las lágrimas con el dorso de la mano justo cuando la puerta de la garaje se abrió y una figura chiquita apareció en el marco con la luz de la cocina detrás. Ángel, en pijama de cohetes, descalzo,
con los ojos abiertos del tamaño del mundo y los brazos apretados contra el cuerpo como si tuviera frío o miedo o las dos cosas juntas. Rosa, ¿puedo dormir contigo? Arriba está muy oscuro sin ti. Rosa lo miró desde el colchón. La garaje estaba fría, el piso estaba duro, el olor a motor le picaba los ojos. Y ese niño de 4 años había cruzado una casa entera a oscuras. Él, que no podía dormir sin luz, para bajar a buscarla. Lo abracé, dijo Rosa. ¿Qué más podía hacer? Se acostó contra mí y se durmió en 3 minutos. La segunda noche fue Emiliano. Llegó 20 minutos después de que Rosa acostara a Ángel de vuelta en su cama. Bajó la escalera cargando su cobija de dinosaurios. La arrastraba por los escalones porque le pesaba más que él. Y entró a la garaje sin decir nada. Caminó directo hacia Rosa. Extendió la cobija sobre ella con las manos torpes de un niño que todavía no sabe doblar una servilleta y dijo: «Esto es para ti, porque aquí hace frío». Después se acostó a su lado, se acomodó contra su espalda y cerró los ojos. Rosa intentó llevarlo arriba. Emiliano se agarró de su brazo y negó con la cabeza sin abrir los ojos. «No, yo me quedo contigo». La tercera noche llegó Santiago, no con cobija, con almohada. Se paró en la puerta de la garaje con la almohada bajo el brazo y la expresión de alguien que ha tomado una decisión que no piensa negociar. Caminó hasta el colchón, puso la almohada en la orilla, se acostó boca arriba y dijo: «Yo me quedo despierto para cuidarlos a todos». Y eso fue exactamente lo que hizo, esa noche y las 6 que siguieron. Santiago se acostaba en la orilla del colchón, siempre del lado de la puerta, siempre boca arriba, siempre con los ojos abiertos, mientras sus hermanos se dormían. Rosa le decía que cerrara los ojos. Él decía que todavía no, le decía que ya era tarde. Él decía que un ratito más, le decía que no pasaba nada. Él la miraba con esos ojos demasiado viejos para su cara y le contestaba: «Sí pasa, Rosa, por eso estoy aquí». Después de la tercera noche, dejé de intentar subirlos, dijo Rosa, mirando a Diego con los ojos llenos de algo que no era vergüenza ni disculpa. Era la certeza de alguien que sabe que lo que hizo no estuvo mal, aunque el mundo le diga lo contrario. Los subía y a los 10 minutos estaban de vuelta. Ángel llorando, Emiliano con la cobija arrastrando, Santiago con la almohada. Siempre igual, siempre los 3. Se detuvo. Me di cuenta de que subirlos era peor que dejarlos quedarse, porque cada vez que los llevaba de vuelta a sus camas, Ángel se despertaba más asustado. Cada vez que los separaba de mí, Santiago se quedaba despierto más tiempo. Diego estaba sentado en el piso de la garaje. En algún momento se había dejado caer sin darse cuenta, la espalda contra la pared de bloc y las piernas estiradas sobre el concreto frío que sus hijos conocían mejor que él. Miraba a los 3 niños dormidos alrededor de Rosa y sentía algo que no tenía nombre, pero que se parecía a descubrir que has vivido 2 años en una casa donde no conocías ni la mitad de las habitaciones. ¿Por qué no me dijiste, Rosa? La pregunta se le cayó de la boca como algo que pesaba demasiado para seguir cargando. Rosa lo miró, y por primera vez en la conversación, la voz se le quebró de verdad. No una grieta, no un temblor, sino una fractura completa que dejó al descubierto todo lo que había estado conteniendo desde la primera noche en esa garaje. Porque si le decía, la señora me corría ese mismo día, y si me iban a correr de todas formas, yo prefería que fueran 11 días más, 11 noches más de contarles un cuento, 11 mañanas más de hacerles el desayuno, 11 veces más de decirles que mañana va a ser un buen día. Se limpió los ojos con el dorso de la mano. Cada día que me quedaba era un día más con ellos, señor. Y no me importaba si era en una cama o en el piso de una garaje. Me importaba estar. Santiago abrió los ojos desde la orilla del colchón. No dijo nada, solo extendió la mano y agarró los dedos de Rosa con los suyos, un gesto pequeño, silencioso,
casi invisible en la penumbra anaranjada de la lamparita. Pero Diego lo vio y entendió que esa mano de 4 años sobre los dedos de una empleada doméstica era la cosa más valiosa que había dentro de su casa, más que la Suburban, más que el BMW, más que los pisos de mármol y las cobijas de algodón egipcio y toda la fortuna que había construido en 15 años, creyendo que el éxito se medía en metros cuadrados. Diego subió a los trillizos 100 por 1. Primero a Ángel, que no soltó el brazo de Rosa ni dormido. Diego tuvo que despegarle los deditos uno por uno, como quien despega una calcomanía de un vidrio, y el niño gimió bajito y se agarró de la camisa de su padre con la misma urgencia con la que se había agarrado de ella. Después a Emiliano, que pesaba más de lo que Diego recordaba, y que al ser levantado del colchón murmuró algo que sonó a la cobija sin abrir los ojos. Último Santiago, que no estaba dormido, nunca estaba dormido, y que caminó por su propio pie escaleras arriba con la almohada bajo el brazo y la dignidad silenciosa de quien sabe que mañana volverá a bajar. Los acostó en sus camas, les puso las cobijas encima, les acomodó los peluches al lado. Hizo todo lo que Rosa hacía cada noche y que él no había hecho en meses porque llegaba a casa a las 10 con la corbata floja y la cabeza todavía en el corporativo y subía directo al cuarto principal, donde Marisa ya estaba dormida con los tapones puestos y la puerta del pasillo cerrada con seguro. Bajó a la cocina. Rosa estaba sentada en el banco alto de la barra con un vaso de agua entre las manos. Se había quitado el delantal y tenía el pelo recogido en una cola que dejaba ver las ojeras moradas debajo de los ojos. 9 noches en el piso de una garaje con 3 niños encima no se borran con un vaso de agua. Diego se sentó frente a ella. La cocina estaba a oscuras, excepto por la luz del extractor que dejaba una franja amarilla sobre la barra de granito. En esa franja cabían las 2 manos de Rosa apretando el vaso y las 2 manos de Diego apretando nada. Necesito que me cuentes todo, Rosa, desde el principio. Rosa asintió, tomó un trago de agua y empezó por donde empiezan las historias que duelen, por el día que todo cambió. Marisa había decidido despedirla 2 semanas atrás. No hubo incidente, no hubo error, no hubo plato roto, ni orden incumplida. Fue un martes por la mañana, después de que Diego se fue a la oficina. Los trillizos estaban desayunando y Emiliano le dijo a Rosa: «Tú haces los hot cakes más ricos del mundo, Rosa, más ricos que los de mamá». Marisa estaba en la puerta de la cocina con el celular en la mano. No dijo nada en ese momento. Pero esa noche, cuando Diego llegó a las 11 y se metió a la regadera, Marisa entró al despacho y le dijo que Rosa tenía que irse. Le dijo que los niños dependían demasiado de mí, murmuró Rosa, que no era sano, que necesitaban aprender que yo no era su madre. Diego recordaba la conversación. Recordaba que Marisa se lo planteó con lógica, con esa lógica fría que usaba para todo, la misma que usaba en las juntas de su empresa familiar, donde había aprendido a convertir cualquier argumento en una cadena de razones que sonaban razonables, hasta que uno dejaba de pensar con el corazón. Y Diego dejó de pensar con el corazón. Firmó el aviso previo al día siguiente, sin preguntarle a Rosa por qué los niños la preferían, sin preguntarles a los niños qué sentían, sin preguntarse a sí mismo por qué le resultaba más fácil firmar un papel que tener una conversación. El primer día del aviso, la señora me llamó al cuarto de servicio, continuó Rosa. Me dijo que durante las 2 semanas de aviso yo iba a dormir en la garaje, que mi cuarto lo necesitaba para otra cosa. Le pregunté para qué. Rosa hizo una pausa. Para nada, señor. Lo cerró con candado y nunca lo volvió a abrir. Lo cerró para que yo no pudiera usarlo. Diego apretó los puños sobre la barra. Le pedí que al menos me dejara dormir en la lavandería. Hay un espacio al fondo, donde cabe un colchón. Me dijo que no.
Rosa levantó la vista del vaso y miró a Diego con unos ojos que no pedían compasión. Pedían que él entendiera la magnitud de lo que ella había soportado en silencio para quedarse. Me dijo, la garaje sirve, o la calle, si prefieres. Yo agarré mis cosas y bajé a la garaje. ¿Por qué no me llamaste? Tienes mi número. Porque la señora me dijo que si yo abría la boca, el aviso se terminaba ese día y me iba sin despedirme de los niños. Rosa bajó la voz hasta un susurro que apenas se escuchaba sobre el zumbido del refrigerador. Yo le tengo miedo. Señor, no de que me grite, de que me quite los días que me quedan con ellos. Diego se levantó del banco. Caminó hasta la ventana de la cocina que daba al jardín trasero, se quedó mirando la oscuridad de afuera y sintió que la casa que había construido durante 15 años de trabajo, los pisos de mármol, las ventanas de piso a techo, la alberca climatizada, el jardín con diseño de arquitecto, era una escenografía vacía detrás de la cual pasaban cosas que él nunca se molestó en ver. ¿Desde cuándo es así con los niños? Rosa tardó en contestar, no porque no supiera, sino porque la respuesta era larga y pesada y cubría 2 años de cosas que se acumulan cuando nadie pregunta. Desde que se casaron, señor. Rosa giró el vaso entre las manos. Al principio la señora intentó, les hacía preguntas a los niños, les compraba ropa, los llevaba a la escuela, pero los niños no se acercaban a ella. Ángel lloraba cuando ella lo cargaba. Emiliano le decía que quería a Rosa. Santiago simplemente no le hablaba. Y después dejó de intentar. Empezó a decir que los niños estaban malcriados, que yo los había echado a perder, que eran maleducados porque no le decían mamá. Rosa tragó saliva. Señor, los niños no le dicen mamá porque ya tienen una mamá. Está muerta, pero la tienen, y ellos lo saben. La frase aterrizó en la cocina con la fuerza de algo que debería haber sido dicho hace mucho tiempo. Diego se volteó lentamente y miró a Rosa como si la viera por primera vez. No, como la mujer del delantal que trapeaba los pisos y preparaba el desayuno, sino como la persona que conocía a sus hijos mejor que cualquier ser humano sobre la tierra. Cuéntame cosas que yo no sé de los niños. Rosa parpadeó. ¿Cómo qué, señor? Lo que sea, lo que ellos hacen cuando yo no estoy. Rosa dejó el vaso sobre la barra y algo cambió en su postura. Los hombros se le relajaron apenas, como si contar las cosas buenas fuera un alivio después de tanta oscuridad. Santiago les hace el desayuno a sus hermanos cuando yo me tardo en la cocina. Agarra el banquito de madera, se sube, saca el cereal de la alacena y sirve 3 platos. Siempre sirve más en el plato de Ángel porque dice que Ángel necesita crecer más rápido para que ya no le dé miedo la oscuridad. Diego no sabía eso. Emiliano le hace dibujos a usted todos los viernes. Los guarda debajo de su almohada porque una vez intentó dárselo en la cena y la señora le dijo que no interrumpiera. Tiene una pila de dibujos ahí, señor. Debe haber como 50. Diego sintió algo romperse en un lugar que no sabía que todavía estaba entero. Ángel habla con su mamá, con su primera mamá. No la conoció, pero todas las noches, antes de dormir, agarra la esquina de su cobijita y le dice cosas bajito. Le cuenta lo que hizo en la escuela, lo que comió, si alguien lo molestó. Una vez le dijo, «Mami, hoy Rosa me hizo arroz rojo y estaba bien rico. Ojalá tú también pudieras comer arroz». Diego se llevó la mano a la boca. La imagen de Ángel, hablándole a una cobijita como si fuera su madre muerta, le golpeó el pecho con una fuerza que ningún estado financiero, ninguna junta de consejo, ningún contrato millonario le había golpeado jamás. ¿Y usted, Rosa? Diego se recargó contra la ventana. ¿Cómo llegó aquí? Rosa bajó la mirada. Soy de Linares, señor. Mi mamá trabaja limpiando casas desde que yo tengo memoria. Me crió sola. Cuando quedé embarazada de Abril a los 23, el papá se fue antes de que naciera. Mi mamá me dijo, «Mija, yo la cuido, tú trabaja». Busqué empleo en Monterrey porque en Linares no hay nada. Una agencia me mandó aquí.
¿Cuántos años tenían los niños? 3 meses. Rosa sonrió por primera vez en toda la noche. Una sonrisa chiquita, torcida, que le iluminó la cara como la lamparita iluminaba la garaje. Eran así de chiquitos. Cabían los 3 en mis brazos al mismo tiempo. Santiago ya fruncía el ceño desde bebé. Emiliano sonreía dormido. Ángel lloraba si lo ponías boca abajo. La sonrisa se hizo más grande. Su esposa acababa de morir. Usted estaba destruido, señor. No comía, no dormía. Entraba al cuarto de los niños, los miraba un momento y se iba porque no podía quedarse sin derrumbarse. Diego recordaba esos primeros meses como se recuerda una pesadilla. Imágenes sueltas, sonidos distantes, la sensación de estar bajo el agua sin poder subir a la superficie. Recordaba que alguien se hacía cargo, que los niños comían, dormían, crecían, que cuando él finalmente pudo respirar otra vez, los trillizos ya caminaban, ya hablaban, ya decían Rosa antes de decir cualquier otra palabra. Yo los vi dar los primeros pasos, dijo Rosa. Santiago caminó primero, se cayó, se levantó solo y siguió. Emiliano caminó segundo, se cayó y se quedó sentado hasta que alguien lo cargó. Ángel no quiso caminar hasta que yo le di la mano. Caminó 6 pasos agarrado de mi dedo, y cuando lo solté, se sentó, y no se volvió a parar hasta el día siguiente. Cada detalle era una pieza de un rompecabezas que Diego nunca había intentado armar, no porque no le importara, porque asumió que alguien más lo estaba armando por él. Y ese alguien era una mujer de Linares que ganaba 9,000 pesos al mes, que tomaba un camión de ida y otro de vuelta cada fin de semana para ver a su propia hija y que durante 4 años había cargado, alimentado, bañado, dormido, consolado, cantado y cuidado a 3 niños que no eran suyos, como si fueran lo único que tenía en el mundo. Y ahora alguien le estaba quitando eso, día por día, noche por noche, 11 noches menos una, 10 noches menos una. La cuenta regresiva de una madre que no era madre, pero que había hecho todo lo que una madre hace. Rosa. Señor, ¿cuántos días te quedan de aviso? 2. La palabra cayó sobre la barra de granito como una moneda en un pozo seco. 2 días, 2 desayunos, 2 cuentos antes de dormir, 2 veces más de decirle a Emiliano que mañana va a ser un buen día, 2 veces más de dejar la luz del pasillo encendida para Ángel, 2 madrugadas más de Santiago haciendo guardia en la orilla de un colchón viejo para que nadie viniera a llevarse a la persona que los había sostenido desde que cabían los 3 en sus brazos. ¿Y Abril? ¿Tu hija? La ve mi mamá entre semana. Yo voy los fines de semana. Rosa apretó el vaso. Abril cumplió 9 el mes pasado. Le dije que me iban a correr y me preguntó si eso significaba que iba a estar más en la casa. Le dije que sí. Se puso contenta. Se le quebraron los ojos. Y yo me sentí la peor persona del mundo porque no pude alegrarme. Con ella. Porque irme de aquí es dejar a 3 niños que me necesitan, y quedarme aquí es dejar a una niña que también me necesita. Y no hay manera de ganar, señor. No hay. Diego se quedó en silencio. El reloj de la cocina marcaba las 3:47 de la madrugada. En 2 horas sonaría la alarma. En 3 horas los trillizos se despertarían. En 4 horas, Marisa bajaría a desayunar con el celular en la mano y la indiferencia de quien ha dormido 8 horas sin interrupción mientras 3 niños dormían en el piso de la garaje. «No vas a irte, Rosa». «Señor, la señora, ¿no vas a irte?» Diego lo dijo con una voz que no usaba en la casa, la voz que usaba en las juntas cuando una decisión estaba tomada y no había vuelta atrás. «¿Y no vas a dormir una noche más en esa garaje?» Rosa lo miró con los ojos todavía húmedos y la boca entreabierta de alguien que quiere creer lo que le están diciendo, pero que ha aprendido, a fuerza de noches en el piso, que las promesas de los patrones duran lo que dura la conversación. El problema no es usted, señor. El problema es que ella no va a aceptar.
Diego miró hacia la escalera que llevaba al cuarto principal, donde Marisa dormía con tapones y antifaz y la puerta cerrada con seguro. Eso ya lo veremos mañana. Pero Rosa ya había escuchado esas palabras antes, de su propia madre cuando le prometieron un aumento que nunca llegó, de la agencia cuando le dijeron que la iban a colocar en una casa mejor, del padre de Abril cuando le dijo que iba a volver. Eso ya lo veremos mañana, era la frase que usaban las personas que tenían el poder de cambiar las cosas y que casi nunca las cambiaban. Se levantó del banco, se puso el delantal, y antes de caminar hacia la escalera de servicio que bajaba a la garaje, se detuvo. «Señor, ¿qué? Los dibujos de Emiliano están debajo de su almohada. Si algún día quiere verlos, ahí están». Desapareció por la escalera. Diego se quedó solo en la cocina. Y en algún lugar de la planta alta, en un cuarto azul con 3 camas y 3 peluches y una pila de 50 dibujos que nadie había visto, Santiago Cervantes estaba acostado con los ojos abiertos, mirando la puerta, esperando que alguien bajara a decirle que Rosa se quedaba, pero nadie bajó. Y Santiago, como todas las noches, se quedó despierto un ratito más. Diego no esperó a que Marisa bajara a desayunar. A las 7 de la mañana subió al cuarto principal, abrió la puerta sin tocar y encendió la luz. Marisa estaba acostada boca arriba con el antifaz de seda puesto y los tapones asomándole de las orejas como 2 piezas de un mecanismo diseñado para no enterarse de nada. Diego le quitó el antifaz de la cara. Marisa parpadeó. Se incorporó con la expresión de alguien a quien acaban de despertar de una siesta que no planeaba interrumpir. Y antes de que pudiera decir una palabra, Diego habló. ¿Mandaste a Rosa a dormir a la garaje? Marisa se pasó la mano por el pelo. Se quitó los tapones con calma. Se sentó en la orilla de la cama con las piernas cruzadas y la espalda recta. La postura de alguien que ha sido entrenada desde los 18 años en juntas de consejo, donde mostrar nerviosismo es lo mismo que perder. Es una empleada, Diego, no una huésped. Duerme en el piso de concreto entre los carros. Tiene un colchón viejo en una garaje a 6 grados. Diego se paró frente a ella con los brazos cruzados. Le pusiste candado a su cuarto. Le dijiste que si se quejaba, la corrías sin despedirse de los niños. La mandaste a dormir entre la Suburban y el BMW como si fuera un objeto que se guarda entre otros objetos. Marisa se levantó de la cama, caminó hasta el closet, sacó una bata de seda, se la puso sobre los hombros con un movimiento que parecía ensayado, y se volteó hacia Diego con la barbilla levantada y los ojos secos, de quien no planea disculparse por nada. Yo administro esta casa, tú administras tu empresa, así funciona esto. Esto no es administrar una casa, Marisa, esto es castigar a alguien. ¿Castigar? Marisa soltó una risa corta que no le llegó a los ojos. Le di 2 semanas de aviso cuando podría haberla corrido en el acto. Le permití seguir. Cocinando, seguir limpiando, seguir viendo a los niños durante el día. Lo único que hice fue asignarle otro lugar para dormir. La garaje no es un lugar para dormir. Para una empleada en aviso previo que se va en 2 días, es más que suficiente. Diego dio un paso hacia ella. No se va en 2 días. Voy a cancelar el aviso. El silencio que siguió duró exactamente 3 segundos. Marisa lo midió. Diego lo vio en sus ojos, esa manera que tenía de calcular antes de responder, de pesar cada palabra como si fuera una ficha en un tablero donde solo ella conocía las reglas. No, no es una me pregunta, Marisa. Tampoco es tu decisión. Marisa caminó hasta la cómoda, abrió el cajón de arriba y sacó una carpeta que Diego no había visto nunca. La puso sobre la cama como quien pone una carta sobre la mesa. Si cancelas el aviso, yo pido el divorcio. Diego no se movió. Y no va a ser un divorcio bonito, Diego. Marisa abrió la carpeta. Adentro había papeles impresos, estados de cuenta, capturas de pantalla de algo que Diego no alcanzaba a leer desde donde estaba. Voy a pedir la mitad del patrimonio conyugal.
La casa, las cuentas, la participación en la constructora, todo lo que se generó en los 2 años de matrimonio, me corresponde por ley. Eso no tiene nada que ver con Rosa. Tiene todo que ver con Rosa. Marisa cerró la carpeta y se sentó en la cama con las piernas cruzadas y la voz convertida en algo que se parecía al filo de un cuchillo nuevo. Limpio, preciso, diseñado para cortar sin que la víctima sienta el corte hasta que ya es demasiado tarde. ¿Sabes lo que un juez de familia va a pensar cuando se entere de que el padre permitía que una empleada doméstica durmiera con sus 3 hijos menores de edad en el piso de una garaje? A las 2 de la madrugada, sin supervisión, Diego sintió que el aire de la habitación se volvía más delgado. Negligencia parental, Diego. Eso es lo que van a ver. 3 menores fuera de sus camas en la madrugada, durmiendo en el piso con una trabajadora del hogar, en un espacio que no tiene ventilación, ni calefacción, ni salida de emergencia. Marisa inclinó la cabeza. Yo no los mandé ahí. Tú no los mandaste ahí, pero estaban ahí. Y quien estaba con ellos era ella. ¿Cómo crees que se va a ver eso en un juzgado? Estaban ahí porque tú mandaste a Rosa a la garaje. Eso lo sé yo y lo sabes tú, pero un juez va a ver fotos de un colchón sucio en un piso de cemento entre carros, y va a ver a 3 niños de 4 años acostados ahí, y va a preguntar dónde estaba el padre. Marisa se inclinó hacia adelante. ¿Dónde estabas, Diego? Dormido, a 15 metros de distancia, con la puerta cerrada. 9 noches seguidas. El golpe fue quirúrgico. Marisa lo sabía. Sabía que la culpa de Diego era la grieta por donde podía meter el cuchillo, y lo metió con la precisión de alguien que llevaba 2 años estudiando exactamente dónde dolía más. Diego apretó los puños, no de rabia, de impotencia, porque Marisa tenía razón en una cosa. Él había dormido 9 noches mientras sus hijos bajaban a la garaje. Eso era un hecho. Y un hecho en un juzgado vale más que cualquier explicación. Voy a pedir la guarda, dijo Marisa, levantándose de la cama con la carpeta en la mano. Y cuando la tenga, la primera cosa que voy a hacer es asegurarme de que esos niños no vuelvan a ver a esa mujer en su vida. Tú no quieres a esos niños, Marisa. No necesito quererlos. Necesito la custodia. Lo dijo sin parpadear, sin bajar la voz, sin un solo temblor. La custodia me da el patrimonio, la casa y la pensión. Y de paso me quita la molestia de que una empleada me recuerde todos los días que tus hijos prefieren a cualquier persona antes que a mí. Ahí estaba, debajo de la carpeta, debajo de las amenazas, debajo del cálculo y la estrategia, estaba la verdad que Marisa había cargado durante 2 años sin decirla. Los niños no la querían, no la buscaban cuando tenían miedo, no le pedían cuentos antes de dormir. No le dibujaban nada los viernes, no le agarraban la mano para cruzar la calle. Y eso, para alguien que necesitaba controlar todo lo que la rodeaba, era una herida que no sanaba, no porque amara a los niños, sino porque no soportaba perder ante alguien que ganaba 9,000 pesos al mes. Marisa salió del cuarto con la carpeta bajo el brazo. Diego la escuchó bajar la escalera con los tacones que se había puesto en menos de 3 minutos. Porque Marisa no bajaba descalza a ningún lado, ni siquiera a su propia cocina, y la oyó entrar a la sala donde Rosa estaba sirviendo el desayuno de los trillizos. Diego bajó detrás de ella. Cuando llegó a la sala, Marisa ya estaba frente a Rosa. Los trillizos estaban sentados a la mesa con los platos de hot cakes frente a ellos y las cucharas en el aire, congelados, mirando a la mujer de tacones que les hablaba a la mujer de delantal con una voz que los niños conocían demasiado bien. «Si tú te quedas en esta casa», dijo Marisa, mirando a Rosa desde arriba, «yo me voy a asegurar de que tu vida sea un infierno, y cuando tenga la custodia de esos niños, la primera cosa que voy a hacer es garantizar que nunca más escuchen tu nombre». Santiago soltó la cuchara. Se bajó de la silla sin hacer ruido
Caminó hasta donde estaba Rosa y le agarró la mano con los 5 dedos. No dijo nada. Solo se paró ahí, pegado a la pierna de Jacintas. Ella, mirando a Marisa con una expresión que no era de miedo, era de desafío. Emiliano dejó el plato, se le arrugó la cara de una manera que Diego reconoció. La misma cara que ponía cuando algo le dolía por dentro y no sabía cómo sacarlo. Y las lágrimas le empezaron a caer en silencio una detrás de otra sobre los hot cakes que Rosa le había hecho esa mañana con la misma dedicación con la que se los hacía todos los días desde que tenía 3 meses. Ángel no lloró. Se bajó de la silla, caminó por detrás de Rosa y se escondió atrás de ella con las 2 manos agarradas a la tela del delantal y la cara hundida contra la espalda de la mujer, que era lo único que se interponía entre él y la oscuridad. Rosa miró a los 3 niños pegados a ella como si fueran extensiones de su propio cuerpo. Miró a Marisa, de pie con la carpeta y los tacones, y la certeza de alguien que está acostumbrada a ganar. Miró a Diego, parado en la puerta de la sala con la cara descompuesta de un hombre que está viendo, por primera vez con los ojos completamente abiertos, el campo de batalla en el que sus hijos han vivido durante 2 años. Y tomó una decisión. Se agachó. Desprendió los dedos de Santiago de su mano con suavidad. Despegó las manos de Ángel de su delantal. Le limpió las lágrimas a Emiliano con el pulgar y se levantó. Yo me voy, señor. Rosa, no. Si me quedo esto no va a parar. Y ellos no merecen vivir así. Le tembló la voz, pero no se le quebró. Ellos no merecen que cada mañana sea una guerra. Prefiero irme yo a que ellos sigan en medio de algo que les hace daño. Se quitó el delantal despacio, lo dobló con las manos, lo dejó sobre la barra de la cocina, como quien deja algo que ha sido suyo durante 4 años y que sabe que no se va a poder llevar. Caminó hacia la escalera de servicio que bajaba a la garaje donde estaban sus cosas. Y los 3 niños la miraron irse con los ojos de quien ve desaparecer la única persona que les ha dicho buenas noches cada noche de su vida. Rosa no llegó a la puerta. Iba caminando por el pasillo con la bolsa de plástico en la mano, la misma bolsa negra donde Marisa había metido sus cosas 2 semanas atrás, la misma que olía a garaje y a noches de concreto, cuando escuchó un sonido detrás de ella. No eran pasos, no era llanto. Era algo más pesado, más deliberado, algo que sonaba a tela arrastrándose por el piso de mármol. Se dio la envuelta. Santiago estaba de pie en medio de la sala con el traveseiro bajo el brazo. El mismo traveseiro que había bajado a la garaje la 3ª noche y que desde entonces no había vuelto a su cama. Lo puso en el piso de la sala, en el centro exacto, entre la mesa de vidrio y el sillón de piel que costaba más que 1 año de sueldo de Rosa. Y se acostó boca arriba con los brazos cruzados sobre el pecho, la misma postura de guardia que hacía cada noche en la orilla del colchón. Emiliano lo siguió. Subió corriendo las escaleras con los pies descalzos, golpeando los escalones, y bajó 30 segundos después con la cobija de dinosaurios azules arrastrándole por detrás como una capa. Caminó hasta donde estaba Santiago. Extendió la cobija en el piso con las manos torpes de un niño que todavía no sabe hacer su cama y se acostó al lado de su hermano, no sobre la cobija. Dejó la cobija extendida a un lado, como un espacio reservado para alguien que todavía no estaba ahí. Ángel fue el último. Bajó abrazando su oso de peluche contra el pecho con tanta fuerza que el oso parecía estar siendo rescatado de algo. Caminó despacio hasta donde estaban sus hermanos, se acostó entre los 2 y apretó los ojos con la cara hundida en el peluche. 3 niños de 4 años, acostados en el piso de una sala que costaba más que la casa donde vivía la madre de Rosa en Linares. Santiago giró la cabeza hacia su padre. Diego estaba de pie en la entrada de la sala con la boca entreabierta y los ojos fijos en la escena que tenía enfrente.
Una escena que no necesitaba explicación, porque cada detalle gritaba lo que ninguno de los tres niños estaba diciendo con palabras. Pero Santiago sí lo dijo. Si ella se va, nosotros dormimos en el piso. La voz del niño no temblaba. No era un berrinche, no era un capricho. Era una declaración hecha con la misma firmeza con la que llevaba 9 noches acostándose en la orilla de un colchón viejo a cuidar a la mujer que cuidaba de él. Aquí, todas las noches, hasta que vuelva. Marisa, que había observado todo desde la puerta de la cocina con la carpeta todavía bajo el brazo, dio un paso hacia los niños. «Santiago, levántate del piso. Eso no se...» «No». Santiago no la miró. Siguió mirando a su padre. «No me voy a levantar». «Diego, dile a tu hijo que se levante». Diego no le dijo nada a su hijo. Miró a Santiago en el piso con su almohada de guardia. Miró a Emiliano con la cobija de dinosaurios extendida al lado como una invitación. Miró a Ángel apretando su oso con los ojos cerrados y el cuerpo temblando de algo que no era frío. Miró la bolsa negra en la mano de Rosa, detenida en el pasillo con las lágrimas cayéndole por la cara, y el cuerpo inmóvil de alguien que no sabe si irse o quedarse porque las dos opciones le rompen algo. Y miró a Marisa, de pie, con tacones, con carpeta, con la postura perfecta de alguien que nunca se había acostado en el piso por nadie. Diego se arrodilló, no junto a Marisa, junto a Santiago. Se arrodilló en el piso de mármol de su propia sala, al lado de su hijo de 4 años que llevaba 9 noches sin dormir para proteger a una mujer que ganaba 9,000 pesos al mes, y le puso la mano en el pecho con la suavidad de alguien que por fin entiende lo que está tocando. «Nadie más va a dormir en el piso», lo dijo mirando a Santiago, pero las palabras eran para todos. «Ni ustedes, ni ella, nunca más». Santiago lo miró desde abajo. No sonrió, no lloró. Asintió una sola vez con la cabeza, como un soldado que recibe la orden que llevaba esperando desde el primer día. Diego se levantó, se dio la vuelta y miró a Marisa con los ojos de alguien que acaba de encontrar algo que no sabía que estaba buscando. «Tú mandaste a la mujer que cuida a mis hijos a dormir en el concreto de una garaje entre carros». La voz de Diego era baja, firme, sin grietas. «Le pusiste candado a su cuarto, le quitaste su cama, le dijiste que la calle era su alternativa». Y mientras ella dormía en el piso, mis hijos bajaban cada noche a acompañarla, porque a los 4 años ya entendían algo que tú no has entendido en 35. Diego, estás exagerando. Mis hijos de 4 años fueron más humanos que tú en todos tus 35. Diego señaló a los 3 niños en el piso. Ángel le dio su presencia, Emiliano le dio su cobija, Santiago le dio sus noches. 3 niños que no tienen nada, dieron todo lo que tenían por alguien a quien tú le quitaste todo. Bajó la mano. «Rosa se queda. Tú te vas. Si me voy, pierdes la mitad de todo. Si te quedas, pierdo a mis hijos». Marisa apretó la carpeta, abrió la boca, la cerró, volvió a abrirla, y por primera vez desde que Diego la conocía, no encontró una frase que le diera ventaja, no porque no existiera, sino porque ninguna cadena de palabras, ningún argumento legal, ninguna amenaza financiera podía competir con la imagen de 3 niños acostados en el piso de una sala, eligiendo el concreto antes que una casa, sin la persona que los hacía sentir seguros. Subió al cuarto, empacó 2 maletas. Bajó las escaleras sin mirar a nadie. El sonido de los tacones contra el mármol se fue haciendo más débil con cada paso hasta que la puerta principal se cerró y el motor de su camioneta se encendió en el estacionamiento y se fue diluyendo por la calle de Valle de San Ángel como algo que nunca debió haber entrado. El silencio que quedó en la casa no era vacío, era limpio. Rosa seguía en el pasillo con la bolsa negra en la mano. Diego caminó hasta ella, le quitó la bolsa de los dedos con suavidad y la dejó en
el piso. «Ya no necesitas esto». Rosa no dijo nada. No podía. Tenía la boca apretada y los ojos desbordándose, y las manos temblando a los costados del cuerpo como si el alivio le pesara más que todas las noches en la garaje juntas. Desde la sala llegó la voz de Emiliano, todavía acostado en el piso, con la cobija de dinosaurios extendida al lado. «Rosa, ¿ya te puedes acostar aquí? Te guardé un lugar. 6 meses». Después, Rosa tenía un cuarto. No el cuarto de servicio que Marisa había cerrado con candado. Ese Diego lo mandó abrir y convertir en bodega. El cuarto de Rosa estaba al fondo del pasillo de la planta baja, junto a la cocina. Diego contrató a un maestro albañil que tardó 3 semanas en remodelarlo. Piso de loseta nueva, paredes pintadas de blanco, una ventana que daba al jardín trasero por donde entraba la luz de la mañana. Tenía una cama individual con colchón nuevo, un ropero de madera, una mesita de noche con una lámpara, y en la pared de enfrente, enmarcada en un marco azul, que Leonardo eligió en la misma tienda del centro de Monterrey, donde compraron todo lo demás, una foto de los trillizos tomada el día que Abril llegó a vivir a la casa. En la foto, los 4 niños están sentados en el jardín. Abril tiene a Ángel en las piernas. Emiliano le está enseñando una lagartija que encontró debajo de una piedra. Santiago está parado atrás de todos, con los brazos cruzados y la expresión de quien supervisa que todo esté en orden. Nadie les dijo que posaran, nadie les dijo que sonrieran. La foto fue tomada desde la ventana de la cocina por Rosa, que estaba preparando la comida y los vio así, juntos, y sacó el celular que Diego le había regalado un mes antes con una sola instrucción: para que le mandes fotos a tu mamá de lo bien que están todos. Abril tenía 9 años y medio y asistía a la misma escuela que los trillizos. Dormía con Rosa en el 106 cuarto nuevo, en una cama plegable que Diego mandó traer y que cada mañana se doblaba contra la pared para que hubiera espacio. Las primeras noches, Abril no podía dormir, no por el cambio de casa, sino porque no estaba acostumbrada a tener a su madre al lado toda la noche. En Linares, Rosa llegaba los sábados a las 2 de la tarde y se iba los domingos a las 6. 5 años así. Ahora su madre estaba ahí cuando se dormía y ahí cuando despertaba. Y eso era tan nuevo que tardó una semana en dejar de comprobarlo a medianoche, abriendo los ojos para asegurarse de que no fuera un sueño. Rosa tenía contrato formal, seguro en el IMSS, aguinaldo, vacaciones y un sueldo que Diego ajustó sin que ella lo pidiera, porque una noche se sentó a calcular cuánto costaba lo que Rosa hacía por sus hijos y descubrió que no existía número que lo cubriera. Todas las noches a las 8:30 los trillizos se ponían el pijama y Rosa les contaba un cuento. Pero antes de ir a su cuarto, Santiago pasaba por el cuarto de Rosa. Tocaba la puerta con los nudillos. 2 golpes suaves que Rosa reconocía entre cualquier sonido de la casa. Y cuando ella abría, él la miraba con esos ojos que llevaban 4 años y medio siendo más viejos de lo que deberían, y le decía lo mismo: «Buenas noches, Rosa, ya puedes dormir tranquila». Después se iba a su cuarto, se acostaba y cerraba los ojos. Emiliano seguía trayendo la cobija de dinosaurios al cuarto de Rosa de vez en cuando. No porque hiciera frío, porque así empezó todo. Y hay cosas que un niño de 4 años convierte en ritual sin saber por qué, y que a los 5 sigue haciendo porque se siente correcto. Rosa la doblaba cada mañana, la ponía al pie de la cama de Emiliano, y a la noche siguiente a veces estaba de vuelta en su cuarto. Ángel ya dormía sin agarrarse de nadie. Rosa dejaba la luz del pasillo encendida todas las noches, como siempre, pero hacía 3 meses que Ángel no se despertaba gritando. Una noche, Diego le preguntó qué había cambiado. Ángel lo miró con cara de que la respuesta era obvia y dijo: «Ya no tengo miedo porque Rosa no se va a ir».
En la garaje, el colchón viejo ya no estaba. Los carros seguían ahí, la Suburban, el BMW, la camioneta de trabajo, estacionados en sus lugares de siempre, sobre el mismo piso de concreto donde 9 noches cambiaron todo. Pero en la pared del fondo, entre la Suburban y el BMW, en el mismo espacio exacto donde Rosa dormía con 3 niños encima, Diego colgó algo. La cobija de dinosaurios azules de Emiliano, enmarcada en un cuadro de madera con vidrio, como si fuera una obra de arte, y debajo una placa de metal con letras grabadas que decía: «Esta cobija vale más que todos los autos de esta casa». Aquí, 3 niños de 4 años le enseñaron a su padre lo que significa proteger a quien te protege. Y todas las noches, en algún lugar de esa mansión en Valle de San Ángel, 2 golpes suaves sonaban en una puerta, y una voz chiquita decía las mismas palabras de siempre. «Buenas noches, Rosa. Ya puedes dormir tranquila».